Muy bien, bienvenidos a nuestra tercera lección. Hoy día vamos a hablar acerca de la gran tribulación. La gran tribulación. Es increíble, yo estaba revisando el libro Apocalipsis y la verdad que la mayoría de capítulos, ustedes saben bien que Apocalipsis tiene 22 capítulos, la mayoría de los capítulos de Apocalipsis se centran en este periodo este periodo escatológico llamado la gran tribulación. ¿No? Del milenio hay unos cuantos versículos nomás en Apocalipsis. Estoy hablando de Apocalipsis, no de toda la Biblia, de Apocalipsis estrictamente. Del juicio ante el trono blanco también hay una cantidad, ¿no es cierto?, que podríamos decir que no es tan abundante como el tema de la gran tribulación. Igualmente, en el tema de la Nueva Jerusalén hay revelación, pero digamos que no en la misma cantidad como se ha revelado digamos, en el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ir leyendo este material y yo voy explicando cada una de las cosas que son necesarias que nosotros debamos saber, ¿ya? Entonces, algo que yo también comenté al inicio del curso es de que cuando nosotros oímos el término apocalipsis, pues, ¿no? Muchas veces lo entendemos como un sinónimo de terror, ¿no? En la cultura popular hablar del el apocalipsis es hablar casi como el fin del mundo, tal como la gente lo imagina, ¿no? Donde el mundo explota, hay una guerra mundial y el mundo se destruye, ¿no? Apocalipsis casi ha llegado a significar fin del mundo, y fin del mundo ha llegado a significar como la destrucción del planeta, ¿no? Cosa que eso no es el sentido bíblico, ese no es el sentido bíblico de Apocalipsis. Apocalipsis en inglés es revelación, y claro, en el griego, apocalipsis, ¿no? O apocalipsis simplemente es eso, ¿no? Retirar el velo, ¿no? O develar, ¿no? Algo que está como un regalo que está con una manta que no permite ver el regalo. Cuando uno retira esa manta o el velo, entonces ve lo que hay debajo, ¿no? Más o menos esa es la idea del término apocalipsis. Entonces también yo les dije que no solamente Apocalipsis, sino la revelación bíblica, profética, escatológica, se nos entregó para que nosotros tengamos esperanza, para que no tengamos miedo, para que tengamos confianza en lo que vendrá, ¿no? Al saber que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando se habla de la tribulación, y ya esto en el ámbito de la iglesia, igualmente podría generar en nosotros temores, cierto grado de miedo. Y la verdad es que cuando nosotros entendemos bien la revelación bíblica y cuando entendemos todo lo que va a suceder en la gran tribulación, no es que no, nos produce miedo, sino más bien esperanza, porque sabemos que hay un Dios que controla la historia. Y esa es la forma como yo quiero que ustedes vean este tema. Y no solamente este tema de la gran tribulación, sino toda la revelación escatológica y todos los libros escatológicos. Daniel en el Antiguo Testamento, Apocalipsis en el Nuevo Testamento, hay porciones, Mateo 24, en primera y segunda Tesalonicenses hay porciones, eh, Pedro, hay porciones también en las cartas de Pedro, y en otras partes, ¿no es cierto?, de la literatura paulina también. Entonces, yo quiero que miremos con esperanza siempre cada uno de estos temas, porque la escatología es, para mí, es la teología de la esperanza, ¿no? Bueno, estoy robándome el término, este término lo acuñó, digamos, un teólogo muy afamado, se llama Jürgen Moltmann. Ya, él escribió un libro que se llamaba La teología de la esperanza, ¿no? Donde precisamente él se propuso revalorar la escatología, ¿no? Como una forma de que nosotros, digamos, mantengamos esa esperanza al entender bien cuál es la revelación de Dios, ¿no? Ya, la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann, ¿ya? Vamos a hablar, ¿qué es la gran tribulación? Bueno, básicamente la gran tribulación es un tiempo de mucho dolor y sufrimiento como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Jesús lo anunció en Mateo 24, 21,
Y aquí lo voy a leer en la versión NBI. La versión NBI dice, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Jesús habla de algo por venir, ¿no es cierto? Y algo que será único en toda la historia, porque ese ni la habrá jamás. Ahora, ¿ha habido tribulaciones a lo largo de la historia de la humanidad? Sí, bueno, el siglo XX ha sido quizás uno de los peores siglos que hemos vivido. Dos guerras mundiales en el siglo XX, la gripe española en el siglo XX, la Gran Depresión, la caída de las economías, principalmente la de Estados Unidos, ¿no? La crisis del 24, de 1924. Y así, o sea, ha habido momentos difíciles en la historia, pero Jesús habló de una gran tribulación, como no ha habido. O sea, todo lo que hemos experimentado, hablo como humanidad, como sociedad, no se compara todavía a la gran tribulación que va a acontecer. Y esa gran tribulación no va a tener ninguna comparación, ningún paralelo en la historia, porque Jesús dijo, ni la habrá jamás. Entonces, quiere decir que este periodo de mucho sufrimiento es real. Jesús lo habló, lo dijo, lo anunció, ¿no es cierto? De manera profética. Entonces, este es un evento real. Será un periodo de mucho sufrimiento. Va a suceder. No se puede evitar esto. No se puede evitar esto porque Jesús lo anunció. Otras traducciones colocan la palabra sufrimiento donde dice gran tribulación. La versión Dios habla hoy, por ejemplo, habla de sufrimiento, ¿no? La palabra de Dios para todos coloca, donde dice gran tribulación, coloca tiempos difíciles, la forma como traduce, ¿no es cierto? La Reina Valera y otras hablan de aflicción, aflicción, la Reina Valera actualizada, de aflicción. Pero mira, todas estas palabras describen precisamente lo que la Reina Valera 60 menciona como gran tribulación. ¿Cuáles son? Sufrimiento, tiempos difíciles, aflicción. Eso para graficar un poco lo que va a acontecer, ¿cierto? En este periodo, que como lo hemos dicho la semana pasada y hoy día lo vamos a volver a reiterar, es un periodo que hemos identificado va a durar 7 años, 7 años. ¿No es cierto? La traducción de la TLA, la traducción en lenguaje actual, es quizás un poquito más gráfica en cuanto a su traducción. Dice, porque ese día la gente sufrirá mucho. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto como sufrirá en ese día y jamás volverá a sufrir así. Estoy leyendo Mateo 24:21 en la versión TLA, ¿no? Que grafica, digamos, con mayor realeza lo que va a ocurrir en este tiempo. Aunque se habla de día, no se habla no es un día específico, ¿no? En el lenguaje simbólico, día también es tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este periodo de 7 años, aquí se está traduciendo como día, pero no significa que dura un solo día. Um, Esto también fue anunciado por Daniel. Jesús lo anunció en Mateo 24:21, pero Daniel en 12:1 también lo ha dicho en estas palabras, ¿no? Y en la versión Dios habla hoy se lee así. En ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo, quienes tienen su nombre en, escrito en el libro. Su nombre escrito en el libro. Daniel también anunció este tiempo que nosotros conocemos como la gran tribulación, ¿no? Israel va a ser salvado, eso lo vamos a ver al finalizar la gran tribulación. Ya hay, digamos, tres propósitos de la gran tribulación, lo vamos a ver más adelante. Uno tiene que ver con el mundo, otro propósito tiene que ver con la iglesia y el otro propósito tiene que ver con Israel. ¿Ya? Y Israel va a experimentar salvación porque eso está revelado, está profetizado de esa manera. Y
pero por lo que hemos investigado, eso sucede al final de la gran tribulación. O sea, ellos pasan los 7 años de la gran tribulación. ¿Cómo se salvan? ¿Cómo les llega el mensaje? Eso lo vamos a ver en el desarrollo de la lección de esta noche. Entonces, se podría decir, sufrimiento siempre ha habido, ¿no? Terremotos siempre ha habido, etcétera. Ahora, es verdad, ¿no? Es verdad, siempre ha habido sufrimiento. Y no solamente en el siglo XX, hablé un poquito del siglo XX. Ha habido sufrimiento a lo largo de la historia. Yo creo que desde que el pecado se metió en la naturaleza del hombre, en el mundo mismo, ¿no es cierto? A partir de ahí ha existido sufrimiento, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que aquí Jesús está diciendo es un tiempo de sufrimiento como nunca antes ha habido, ¿no? Ahora, pensemos en terremotos, por ejemplo, solo por citar una de las cosas que trae el sufrimiento. En Apocalipsis 16, 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Terremotos a lo largo de nuestra historia han habido muchos y en el pasado más devastadores porque no había las edificaciones fortificadas que tenemos hoy. La ingeniería ha avanzado mucho en ese sentido. Pero precisamente en este periodo viene un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Estoy hablando solamente de una de las cosas que va a acontecer en la gran tribulación, ¿correcto? Y juntamente con eso viene mucho más, pero nuevamente, lo que yo quiero que entiendan en este punto es que nosotros podríamos relativizar y decir o minimizar, ¿no? En cierto sentido. Siempre ha habido sufrimiento, siempre han habido terremotos, pero lo que está diciendo Apocalipsis, por ejemplo, de terremotos es que vendrá uno como nunca antes ha habido. Entonces no se trata solo de un terremoto más, no se trata de una hambruna más, hambrunas han habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad. Vienen todas estas cosas a niveles, digamos, mundiales, a niveles, digamos, incontrolables, ¿no? Incontrolables, ¿correcto? Y todo eso está sucediendo en la gran tribulación. ¿En qué parte? Eso lo vamos a ver, porque como yo le dije desde un inicio, y eso vamos a hablar a continuación, cuánto va a durar la gran tribulación. La gran tribulación puede dividirse en dos mitades. La gran tribulación es lo mismo que la semana 70 de Daniel, son 7 años cronológicos, ¿no? ¿Ya? Son 3 años y medio, algunos le llaman principio de dolores, algunos le llaman la tribulación a este periodo y al otro periodo le llaman la gran tribulación. Son formas de llamar. Yo le llamo la gran tribulación a todo, a todo. Son formas de llamar nada más, ¿no? Como les digo, algunos a estos 3 años y medio le llaman solo tribulación y a estos 3 años y medio siguientes le llaman la gran tribulación, ¿ya? Algunos a lo que estamos viviendo le llaman principio de dolores, ¿no? La primera mitad. Y aquí ya, digamos, la gran tribulación en toda su magnitud. Pero son formas de llamar. Para efectos de este curso, ¿no? Y es el punto de vista del profesor, o sea, yo, eh, digamos, le vamos a llamar gran tribulación a todo el periodo de los 7 años, ¿ya? Es una cuestión de metodología. Ahora, yo sé que de pronto usted pudo haber aprendido de otra manera o ha leído un libro y lo menciona de otra manera. Sin duda, yo también lo he leído y he visto que lo llaman de diferentes maneras, ¿no? Pero como le digo, metodológicamente, cuando hablemos de la gran tribulación, nos estamos refiriendo a 7 años, ¿ya? Eso para que quede claro cuál es la aproximación que tiene el profesor del curso. Muy bien, claro, en el mundo no se habla de estas cosas, ¿no? De estos eventos. Se habla del fin del mundo, ¿no? Se habla del fin del mundo. Usted pregunta con las personas o habla con las personas y ellos le van a hablar de un fin del mundo. La escatología del mundo es simple, o sea, de los que no conocen al Señor, ¿no? El tiempo presente y luego lo que viene para ellos es el fin del mundo. Un evento donde el mundo se destruye, como en las películas de Hollywood, ¿no? Como la película 2012, ¿se acuerdan? Y han habido varias películas donde el mundo
se destruye producto de una guerra nuclear, el choque de un meteorito, cosas así, ¿no? Entonces la escatología en el mundo, ¿no? Entre los no creyentes, es sencillo, el tiempo presente y el fin del mundo. Esa es toda su escatología. Para nosotros no es así, porque nosotros tenemos muchos detalles porque están revelados en la palabra. Para el mundo no hay gran tribulación, para el mundo no hay arrebatamiento, para el mundo no hay segunda venida, no hay milenio, ni hay la nueva Jerusalén. Por eso no tienen esperanza. Por el contrario, el pueblo de Dios, al ser el depositario de la revelación, sufre, pero con esperanza. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13, para que ustedes no se entristezcan como los otros, o sea, el mundo, los que no tienen esperanza. O sea, vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar tristeza, vamos a experimentar un poco de la tribulación, sí. Pero Pablo está diciendo, aunque el texto se refiere a los muertos, pero también se refiere, según mi punto de vista, a lo porvenir. Pablo nos está diciendo, la revelación ha sido dada para que no nos entristezcamos como las personas del mundo, o sea, como los que no tienen esperanza. Esa es la diferencia. O sea, nosotros leemos, aprendemos de la escatología y entendemos que puede venir momentos difíciles y de sufrimiento, pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza. La esperanza de que Dios tiene el control de la historia, ¿cierto? Y no hay nadie más poderoso que Él. Y Satanás no va a hacer las cosas de acuerdo a su propio plan. No puede, no tiene ese poder. Dios tiene el poder de controlar la historia. Así es que nosotros debemos tener esperanza, ¿no? Muy bien, entonces esto es una breve introducción de lo que es la gran tribulación. Explicado, es un periodo de mucho dolor, ¿no? Que viene sobre o en medio de la historia de la humanidad, ¿no? Que dura 7 años. Y eso precisamente vamos a hablar ahora. ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? Daniel, el libro de Daniel, nos dice que va a durar una semana, o sea, una semana escatológica. No vamos a hablar ahora de las semanas, de las 70 semanas de Daniel. Solamente vamos a hablar de las semanas 70, no de las 69 restantes. ¿Correcto? Entonces, la gran tribulación corresponde a la semana 70 de Daniel. ¿Ya? Ahora, una semana escatológica, ojo, no es una semana de 7 días calendarios. ¿Ya? Una semana escatológica es, digamos, 7 años, ¿no? Y es el lenguaje el lenguaje bíblico de llamarle a una semana 7 años. Eso es algo que está, por ejemplo, en Génesis 29-27, ¿no? Ahí, cuando se habla de una semana, equivale a 7 años. Entonces, digamos, no es algo descabellado hablar, ni tampoco para Daniel hablar de semanas, para referirse en realidad a años, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo Daniel? Daniel 9:27 está diciendo en la versión NBI lo siguiente. Durante una semana ese gobernante, o sea, el anticristo, hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Esto, nuevamente, yo quiero detener un poquito acá. En realidad, quería hablar un poquito más de las otras partes del versículo, ¿no? Pero noten aquí el control de Dios en la historia. Dice, hasta que le sobrevenga al anticristo el desastroso fin que le ha sido decretado. O sea, Dios ha decretado ya un final para el anticristo, un final para Satanás, un final para el mundo, y nadie lo va a poder cambiar. Está claro acá en la versión NBI, con respecto, por lo menos aquí, hablando del anticristo, pero en realidad esto aplica para toda la historia y todos los actores de la historia, ¿no? Un desastroso fin que le ha sido decretado. O sea, ya está escrito el final del anticristo, está escrito el final de Satanás, y eso lo vemos en la revelación de Dios, ¿no? Bueno, pero lo que queríamos hablar aquí es que Daniel está mencionando una semana, ¿no? Una semana, ¿ya? Está hablando de una semana, donde es el dominio del anticristo. El anticristo domina durante esa semana.
Ahora, en el libro Apocalipsis se aclara que la segunda mitad de esta semana, o media semana, durará 42 meses, o 3 años y medio, ¿no? Dice Apocalipsis 13:1. Y también en el 11:2 es muy similar. Dice, sí, a la bestia, es una forma de llamarle al anticristo, se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses es 3 años y medio, ¿no? 12 por 3, 36. 12 meses por 3 años, 36. Más 6, 42. ¿Ya? Entonces, esa es la mitad, ¿no? Entonces, si 3 años y medio es la mitad, entonces el entero es 7. Y eso equivale precisamente a una semana escatológica. ¿Correcto? En esta segunda mitad aparecerán los dos testigos, aquí, el ministerio de los dos testigos. Tienen un ministerio. El domingo justo prediqué acerca de los dos testigos y le envié el link. Espero que lo hayan visto para entender acerca del ministerio de los dos testigos. Más adelante vamos a hablar algo muy pequeñito nomás, para aclarar algo del ministerio de los dos testigos. ¿Ya? Los testigos, por ejemplo, de Apocalipsis 11:3, profetizan 1260 días. ¿Ya? 1260 días. ¿Cuánto es eso? Son 3 años y medio. Ojo, los años escatológicos duran 360 días, no 365 días como los nuestros, porque son 12 meses de 30 días cada uno. 12 por 3, ¿cuánto es? 12 por 3, 36, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, 360. 360, ¿ya? Un año escatológico dura 360 días. ¿Ya? Y 1260 días es 360 por 3.5, ¿no? O simplemente 42 meses, ¿no? O los años escatológicos, más que años judíos, en realidad son años escatológicos, ¿no? De 360 días. Dice el texto, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, 60 días, sí, acá está, ¿no? En número. Vestidos de silicio. Por todo lo mostrado se puede ver claramente que el tiempo de la gran tribulación será de 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Y acá me he tomado el trabajito de hacer un cuadro para que ustedes entiendan, ¿ya? Les dije que podríamos dividirlo en dos mitades, los 3 años y medio iniciales. Algunos le llaman principio de dolores, algunos le llaman tribulación. Bueno, son formas de llamar nomás. Y a la mitad es el punto de vista, por lo menos, de el profesor, en este caso yo, sucede el arrebatamiento, ¿no? Nuestro punto de vista es mesotribulacional. ¿Ya? En esta segunda mitad suceden las 7 trompetas más las 7 copas de ira. Ojo, ustedes van a encontrar de pronto en algún otro tipo de bibliografía que aquí colocan los 7 sellos, en la primera mitad colocan los 7 sellos más las 7 trompetas, y las 7 copas de ira lo colocan en el segundo bloque de la gran tribulación. Ahora, yo, por lo que entiendo, por lo que he leído, lo que he investigado, yo creo que esta mitad está compuesta por los 7 sellos más las 7 trompetas. Perdón, los 7 sellos nada más. Los 7 sellos. Pero otros colocan acá los 7 sellos más 7 trompetas en la primera mitad. Y aquí solamente colocan 7 copas de ira. Pero yo estuve revisando trompeta por trompeta y no hay ninguna alusión a la iglesia como estando presente. Solo una de ellas que dice que se castiga a los que tienen la marca de la bestia. Pero eso no indica necesariamente que la iglesia está presente, ¿correcto? Porque la iglesia ya no está presente después de la marca del anticristo, porque ha sido arrebatada antes de la marca del anticristo. Entonces, esa es la razón por la cual yo coloco en este segundo periodo, donde la iglesia ya no está, note que la iglesia es arrebatada aquí, a la mitad. Entonces, los que quedan, y son los que han sido marcados por la bestia, ellos van a saborear las 7 trompetas y las 7 copas de ira, ¿no?
Dentro de las trompetas hay 3 ayes, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Cuánto dura esto? Como les dije, 42 meses o 1260 días o simplemente 3 años y medio. Eso para que entiendan un poco los alcances de la gran tribulación y la duración de la gran tribulación. Ahora, se debe recordar que esta no es la única manera de dividir, ¿no es cierto?, la gran tribulación. Ya les he mencionado, hay otros escatólogos poniéndoles otra denominación, ¿no es cierto? Como les digo, aquí le llaman tribulación a la primera mitad y acá le llaman la gran tribulación. Otros dicen, aquí en esta mitad suceden los sellos, los 7 sellos y las 7 trompetas, ¿ya? Otros dicen, bueno, eso lo vamos a ver también ahora, el arrebatamiento sucede al inicio de la gran tribulación, otros al final de la gran tribulación. Pero mi punto de vista que esto va a suceder a la mitad de la gran tribulación. ¿Por qué se me ocurre? No, porque tengo una base para hablar y más adelante voy a mostrar esa base bíblica. ¿Ya? Entonces, algunos le llaman a la primera mitad tribulación y a la segunda mitad gran tribulación. ¿Ya? Entonces, este gráfico por lo menos está mostrando el punto de vista del profesor del curso, o sea, de mi persona, ¿no? Por eso nuestro punto de vista, que es mesotribulacionista, más adelante voy a explicar qué es mesotribulacionismo, los creyentes o simplemente la iglesia solo bajarán la primera mitad de la gran tribulación, no los 7 años en toda su extensión. Entonces, en ese momento a la mitad va a suceder el arrebatamiento, que está revelado en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia. Algunos le llaman el rapto, ¿no? Como les dije, yo prefiero llamarle arrebatamiento porque Pablo habla de que seremos arrebatados, ¿no? ¿Ya? El término rapto, algunos dicen que arrebatamiento o rapto provienen de una misma raíz, pero bueno, mi preferencia es llamarle arrebatamiento porque se aproxima más a lo que está revelado en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Ya? Pero si usted lo aprendió como rapto, sepa usted que es lo equivalente nada más. El arrebatamiento es el equivalente a lo que usted aprendió como rapto. Ya se ha mencionado que hay otras posiciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación? ¿Por qué va a suceder este periodo? Como les dije, es un periodo que tiene mucha revelación. Muchos de los capítulos de Apocalipsis han sido, eh, digamos, dedicados precisamente a hablar de lo que va a acontecer en este periodo, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Bueno, tenemos que entender en primer lugar que Dios tiene un propósito en todo. O sea, no hay nada que venga del azar, de la suerte, de las casualidades, los tiempos, ¿no? Dios es el rey de los tiempos, ¿no? Dios es dueño de la historia, ¿no? Daniel 2:21, la primera parte, y lo leo en la versión TLA, traducción al lenguaje actual, dice, tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda, ¿no? Wow, ¿no? Tremenda declaración de Daniel, ¿no? Tú eres el Dios de la historia, ¿no? Todo lo que en el mundo sucede porque quiere que suceda, ¿no? Porque quiere, o sea, Dios quiere que suceda. Entonces vemos a un Dios controlando la historia, dirigiendo la historia. ¿Mm? Entonces no hay nada que va a suceder por casualidad. Él ha diseñado los tiempos desde su creación, ¿no es cierto? Por eso en Él todo tiene su tiempo. ¿Se acuerdan de Eclesiastés, ¿no? Cuando se habla del tiempo? Todo tiene su tiempo. Su plan sucede en su tiempo, o sea, en el tiempo de Dios. Dice Efesios 1:10, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, el plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo. ¿Ya? El plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo, en el tiempo que Dios lo ha predeterminado. Entonces no hay nada de casualidad. ¿Por qué sucede la tribulación? Hay un propósito. Más específicamente, hay 3 propósitos. ¿Ya? Vamos a ver el primer propósito con respecto a los creyentes. ¿Cuál es el propósito que cumple la gran tribulación con respecto a los creyentes? Es probarlos. Apocalipsis 3:10 dice así, mira,
Por cuanto has obtenido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Algunos esto lo han tomado más bien como que la iglesia no va a pasar. Por ejemplo, los premilenistas, dispensacionalistas, utilizan este versículo para decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero según yo lo leo y lo entiendo, más bien esto es un afirmativo de que la iglesia va a pasar una parte de la tribulación. Porque lo que Dios está prometiendo acá en Apocalipsis 3:10 es que Dios va a proteger a su iglesia en la hora de la prueba. No dice que los va a sacar de la prueba. O sea, la gran tribulación es la gran prueba. No dice que no les va a dejar pasar por la prueba, sino está diciendo que en la prueba Dios los va a proteger. ¿Correcto? Entonces, uno de los propósitos de la gran tribulación es probar a la iglesia. Probar a la iglesia. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:7, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, dice así: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste a la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Cristo aparezca. ¿Ah? ¿Qué les parece? La fe de la iglesia, la fe de los creyentes tiene que ser probada. ¿En qué momento? Usted podría decir, cada día estoy siendo probado. Sin duda, cada día estamos siendo probados. Pero viene un tiempo donde digamos que es la prueba final, ya no de manera individual, porque de repente un hermano tiene un tiempo bueno, de manera personal o familiar, pero otra familia creyente está pasando un tiempo difícil. Pero es un tiempo común para todos. La gran tribulación es un tiempo de prueba para todos. Y aquí, como dice Pedro, nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro por medio del fuego. La calidad del oro se prueba por medio del fuego. Y nuestra fe tendrá que ser probada en este periodo de la gran tribulación. Aún ahora, yo siento que esta pandemia es una prueba. Hay mucha gente que, como ya no las iglesias están cerradas, piensan que ya no hay iglesia, ¿no? Y ya han dejado de evangelizar, han dejado de orar, ¿no es cierto? Porque todo lo hacían en el templo. Y ahora como no hay templo, ya no hacen nada. ¿Ah? Entonces, mucha gente se está dejando llevar por esto, o sea, no, las iglesias están cerradas y su fe está decayendo, ¿no? La desesperanza, el temor a no salir. Entonces, vendrá un periodo donde verdaderamente la fe va a ser probada. Así es que si usted está siendo probado ahora, esto apenas es algo menor, porque en la gran tribulación, la mitad, por lo menos, que vamos a pasar, la iglesia, nuestra fe va a ser probada. Ahí van a suceder los 6 sellos. Durante esos 6 sellos nosotros vamos a ser probados. Más adelantito vamos a hablar un poquito acerca de esos 6 sellos y de qué trata cada uno de esos sellos. ¿Ya? Muy bien. Esta prueba a los creyentes sucede en el principio de dolores, o sea, los 3 años y medio iniciales o 42 meses, ¿no? O algunos le llaman la tribulación nada más, ¿no? Los 3 años y medio es la gran tribulación acortada para los creyentes. O sea, la iglesia va a pasar la gran tribulación, sí, pero una tribulación acortada a la mitad. Dice Mateo 24:22, si no se cortaran esos días, nadie sobreviviría. Recuerden que en Mateo 24 Jesús está hablando de las señales antes del fin, ¿correcto? Entonces sigue diciendo así, si no se cortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos en la iglesia, se acortarán. Los 7 años se acortan a 3 años y medio nada más. Para la iglesia, ojo, para la iglesia, no para todos. El mundo e Israel pasarán esos 7 años, pero para la iglesia es la gran tribulación recortada. Las trompetas y las copas de ira suceden en la segunda mitad de la gran tribulación, cuando la iglesia ha sido arrebatada. Una vez más, debo decirles que hay otros autores que piensan que en la primera mitad suceden los sellos más las trompetas.
¿no? Mi punto de vista es que las trompetas y las copas de ira suceden en la segunda mitad, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, el propósito de la gran tribulación con respecto a los creyentes. Ahora, con respecto a los inconversos, ¿cuál es el propósito de Dios con respecto a los inconversos? Simplemente es desatar su ira. Apocalipsis 6:17 dice, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir en pie? Hablando de este periodo de tribulación, ha llegado el gran día de su ira. Entonces Dios va a mostrar toda su ira, sobre todo en la segunda mitad. Las copas de ira suceden en la segunda mitad. Las trompetas suceden en la segunda mitad. Los sellos suceden en la primera mitad. ¿Correcto? Um, entonces, eso está diciendo Apocalipsis 6:17. Uno de los cuatro seres vivientes, dice Apocalipsis 15:7, uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, el cual vive por todos los siglos, ¿no? Entonces se habla de ira. Sobre todo en la segunda mitad, la ira de Dios se muestra en toda su dimensión, porque Dios va a desatar su ira. Ahora Dios es amor. Ahora Dios extiende la oportunidad en Cristo Jesús de que las personas experimenten salvación, perdón de sus pecados. Pero cuando la iglesia ya no esté aquí, Dios va a desatar toda su ira. La iglesia ya no está. Dios no puede desatar ira sobre su iglesia, su esposa, como se le llama en el libro Apocalipsis, la esposa vestida de blanco, de lino fino, pero sí va a desatar su ira sobre el mundo. ¿Correcto? Otros pasajes nos hablan de la ira de Dios en este periodo, son en el Antiguo Testamento, Isaías 13:9, 24:19, también el versículo 20, y Mateo 24:37 al 39. Ese es, digamos, el segundo propósito de la gran tribulación. Recuerden, el primero es probar a los creyentes, el segundo es castigar con su ira al mundo no creyente, y lo tercero con respecto a Israel. ¿Qué está pasando con Israel? Porque aquí hay un actor importante. Yo les dije en la primera clase, casi siempre nuestra escatología tiene que ver solo con nosotros, o sea, con la iglesia. Y sacamos a Israel del plan escatológico de Dios. Y cuando hablamos de la escatología, generalmente omitimos a Israel, siendo que Israel es un actor principal en la escatología. Y como yo les dije, algunos consideran incluso que Israel es el reloj profético de Dios. O sea, lo que va sucediendo en Israel es más o menos un anuncio, un preparativo al develamiento de los tiempos finales. Más adelante voy a hablar del tratado de paz último que hizo Israel, ¿ya? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Por eso digo, hay que poner mucha atención a lo que está pasando en Israel. Entonces, no podemos sacar a Israel de la escatología. Entonces, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación con respecto a Israel? Es quebrantarlos. ¿Cómo así? Mira, Israel, ustedes saben bien, por lo menos el judaísmo ortodoxo no acepta a Jesús como el Mesías, que ya vino. No acepta a Jesús como Mesías. Sin embargo, sí acepta uh, que algún día vendrá el Mesías. ¿Ya? Los judíos mesiánicos, que son un puñado, unos cuantos en Israel, ellos sí son judíos que han aceptado a Jesús como Mesías, por eso le llaman judíos mesiánicos. Pero es un puñado pequeñito, pero en su conjunto, la mayoría de Israel, aún los ortodoxos son una minoría. En realidad la mayoría en Israel no creen en nadie. Son judíos, probablemente celebran el Shabbat, el Hanukkah Shabbat, del viernes a las 6 de la tarde, el encendido de las velas y todo, pero
Es algo nominal, es algo como parte de su identidad cultural, nada más. Israel tiene que ser quebrantado para que acepte al Mesías. ¿Y cómo se va a lograr esto? Se va a lograr precisamente con este periodo de la gran tribulación. Ellos van a aceptar verdaderamente al Mesías, pero ya cuando venga en su segunda venida, porque la gran tribulación termina con la segunda venida. Y ellos pasan esos 7 años de tribulación. Entonces, Dios los va a quebrantar acá porque Dios tiene un plan para Israel. Israel va a experimentar salvación. Eso lo menciona Pablo en Romanos. Todo indica que Israel, por lo menos, los que no son judíos mesiánicos o judíos que creen en Jesucristo como Mesías, bajarán la gran tribulación de principio a final. Cuando se aborda el tema de los dos testigos, ahí vamos a hablar un poquito más de esto con claridad, ¿ya? Los dos testigos van a jugar un rol muy importante en el anuncio, ¿no es cierto?, de Dios para la nación de Israel, ¿ya? El enfoque principal de los dos testigos, que nosotros pensamos que es Elías y Moisés, eh, se van a enfocar en Israel, ¿no? Hasta que ellos sean quebrantados y acepten al Señor como el Mesías. Durante la gran tribulación, entonces ellos van a ser quebrantados por medio de los sucesos ocurridos y por el testimonio de los dos testigos. ¿Qué va a ocurrir? Nada más y nada menos. Bueno, ya vienen desde el inicio de la gran tribulación 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de iras. Mm. Y vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué sucederá en este periodo, o sea, en el periodo de la gran tribulación? Como les dije, esto está dividido en dos mitades, ¿no? Aquí está, dos mitades. Entonces vamos a hablar primero lo que va a suceder en la primera mitad. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Al inicio de la gran tribulación se va a firmar un pacto entre el anticristo y muchos gobernantes. Dice así en la versión NBI de Daniel 9:27. Durante una semana, recuerden que esta semana es una semana escatológica, dura 7 años, ya hablé de eso. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos. Ponga atención acá a muchos, porque esto nos va a ayudar a entender, ¿eh? Esta palabra muchos. Pero a media semana pondrá fin los sacrificios y las ofrendas, por eso decimos a los 3 años y medio, que donde la iglesia ya va a ser arrebatada. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿Ya? Eso está en Daniel 9:27. Entonces, este pacto es un tratado de paz y seguridad. Pablo dijo, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. La versión NBI, en 1 Tesalonicenses 5:3. Ahora, ponga atención a lo que yo les he dicho, mira. Muchos. Dice, hará un pacto con muchos. Acá está. Ah, muchos, ¿no? Ya hará pacto con muchos. ¿Listo? A la fecha se han firmado algunos tratados de paz y seguridad entre Israel y algunas naciones. Por ejemplo, con Egipto, el 26 de marzo de 1979. Con Jordania se firmó el 26 de octubre de 1994. Con Emiratos Árabes Unidos, ahorita nomás, el 13 de agosto del 2020. Y algunos están diciendo, este es el tratado de paz, entonces ya el anticristo se va a manifestar. Pero también algunos decían, en 1979 se firmó el Tratado de Paz y Seguridad. Entonces, estamos entrando a la gran tribulación. El anticristo ahorita se revela. Han pasado mucho más de 7 años, desde el 79, son 51 años, no, 41 años. 41 años. Y el anticristo nos reveló. ¿Y qué pasó acá? Y algunos dicen, bueno, el 13 de agosto, ahorita nomás se firmó un tratado de paz. Entonces, pastores, ¿es el inicio de la gran tribulación? Les voy a dar mi punto de vista. Recuerden que la palabra muchos nos va a ayudar a interpretar esto. La idea es que se hará un pacto o un tratado con muchos y no solo con una o dos naciones. Estos tratados de paz han sido bilateral, Israel y Egipto.
Israel y Jordania, Israel y Emiratos Árabes. Pero viene un tratado de paz con muchos, y yo creo que será básicamente con los países de Medio Oriente, la mayoría de ellos árabes y musulmanes. Los iraníes no son árabes, pero es una nación abiertamente declarada contra Israel. Uno de sus propósitos es borrar a Israel, y lo han dicho y lo repiten cuando hay protestas populares, que uno de los propósitos de Irán es destruir, borrar, literalmente borrar de la faz de la tierra a Israel. Los iraníes no son musulmanes, la mayoría, no son árabes, es otra etnia, otro pueblo. Pero yo creo que tiene que ver con todo ese grupo de países enemigos de Israel. Entonces, será un tratado de paz con muchos, como dice el texto bíblico, y no con uno o dos países, o tres países como hasta la fecha es. ¿Correcto? Y yo creo que ese tratado de paz incluirá también Palestina. Palestina es otra nación que se niega a todo tipo de tratado, porque Israel recuperó sus territorios y ellos se quedaron sin territorio, los palestinos. Y odian a Israel. Pero el anticristo será un político, dijimos la semana pasada, una figura al inicio política, luego una figura religiosa también, que va a lograr un tratado de Israel con todas estas naciones, que a mí me parece que va a incluir la construcción del templo, que ahorita no se puede porque donde estuvo construido el segundo templo, ahí se ha construido la mezquita de Omar, me parece, ¿no? O sea, la mezquita de la Roca, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Se piensa que desde ahí ascendió Mahoma a los cielos, ¿ya? Entonces, me parece que va a incluir eso, porque en la gran tribulación, por lo menos a la mitad, vemos que el templo ya está construido. Entonces, creo que ese tratado de paz, no sé qué va a exigir de Israel, seguramente que Israel reconozca a Palestina, que ceda algunos territorios de lo que ha recuperado, no lo sé, pero sin duda creo que va a incluir ese tratado con muchos, va a incluir también que ellos reconstruyan su templo. Ya tienen todos los materiales, lo único que les falta es el terreno nada más, que está ocupado, pues. ¿Qué otra cosa está sucediendo aquí? El templo de Jerusalén es reconstruido en la primera mitad de la gran tribulación. En el pasaje de Daniel 27, citado líneas arriba, se puede ver que el anticristo va a profanar una de las alas del templo. Parece ser que para la segunda mitad de la gran tribulación el templo ya ha sido reconstruido porque se ve el anticristo profanándolo. Pablo va a hablar de esto en 2 Tesalonicenses 2:4, la versión de Dios habla hoy, dice, o sea, el anticristo es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos que el anticristo eliminará todo tipo de competencia religiosa, ¿no? No solamente contra el cristianismo, ni contra el judaísmo, sino contra todo objeto que, que es adorado, ¿ya? Y va a absorber la adoración hacia él mismo, ¿no? Entonces, en la segunda mitad de la gran tribulación se ve a los dos testigos en relación con el templo, ¿no? Se da por sentado que este ya ha sido reconstruido. En Apocalipsis 11, 2 y 3 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo mides, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1262 días. 42 meses y 1262 días, ya les dije, son 3 años y medio, vestidos de silicio, ¿no? O sea, los testigos aparecen en la segunda mitad de la gran tribulación, pero todavía estamos en la primera mitad. Entonces, como ya en la segunda mitad está construido, entonces en la primera mitad están empezando su construcción. Probablemente el Tratado de Paz va a incluir eso también, el permiso para que construya el tercer templo. En la primera mitad sucede lo que se anuncia en Apocalipsis 6, ¿no es cierto? Los 6 sellos. Al final de la primera mitad se da el arrebatamiento de la iglesia. Ya, eso está en Apocalipsis 7, 13 al 14. Antes del séptimo sello que está en Apocalipsis 8.
Vamos a ver así muy rapidito nomás los 6 primeros sellos. ¿Ya? Y miren, este es algo que va a experimentar la iglesia. Este es un tipo de dolor que va a experimentar la iglesia. Primer sello, aparece un jinete en caballo blanco, quien es el anticristo, ¿no? Algunos dicen que va a conquistar sin hacer guerra. Ya se va a hacer del poder por la diplomacia, por su locuosidad, por su verbosidad, su capacidad de convencer. ¿Ya? Va a ser una conquista política más que militar, ¿ya? El primer sello. Segundo sello, aparece un jinete en caballo, aquí se habla de los 4 jinetes, ¿no? En caballo bermejo o rojizo. Quien quita la paz y hace que las personas se maten unas a otras. Personas están matando unas a otras en la primera mitad de la gran tribulación. Tercer sello, aparece un jinete en caballo negro. Hay gran escasez de alimento. Se viene una gran hambruna en la primera mitad. ¿Correcto? Apocalipsis 6:6 está hablando de esto. Ya algunas noticias están diciendo que después de esta pandemia viene una gran escasez de alimentos, ¿no? Porque la gente no tiene dinero, ¿no es cierto? Pues viene una gran escasez, está perdiendo su trabajo y todo, ¿no? ¿Ya? Cuarto sello, aparece un jinete con caballo amarillo, hay muerte espada, muerte con hambre, con mortandad, ¿no? O con enfermedades, como dice la Dios habla hoy, quizás más virus, más enfermedades, probablemente. Y aún las fieras de la tierra se van a devorar a las personas durante el cuarto sello. Quinto sello, hay persecución y martirio contra los creyentes, por eso decimos que la iglesia va a pasar la primera mitad, porque estamos viendo en Apocalipsis 6:9 que los creyentes están siendo perseguidos por causa de su testimonio, dice literalmente. Y ustedes lean en casa Apocalipsis 6:9 para entenderlo. Sexto sello, hay un gran terremoto, el sol se pone negro, la luna se pone roja, caen estrellas de los cielos, probablemente meteoritos, ¿no? Porque una estrella es más grande que el sol es una estrella, que el sol caiga sobre la Tierra, uy, ya no queda nada. Probablemente se refiere a meteoritos, ¿no? Las personas se esconden en cuevas y entre las peñas. Eso está en Apocalipsis 6:12, 13 y también 15. ¿Ya? Los 6 sellos. O sea, este tipo de dolor va a experimentar la iglesia, porque sucede en los 3 años y medio primero. A la mitad de la gran tribulación, el anticristo, o también llamada la segunda bestia, rompe el pacto. 9:27 de Daniel. Y ordena poner una marca en todos los pobladores de la tierra. Apocalipsis 13:16. De esto hablamos la clase pasada, ¿no? De la marca de la bestia, ¿no? ¿Ya? La iglesia es arrebatada a la mitad, precisamente. Veamos el pasaje de Apocalipsis 7, 9, 13 y 14. Dice así, mira. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, no es el mundo, y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo se interpreta esto? La forma como yo lo interpreto es que la iglesia ha experimentado un poco de la gran tribulación, pero la mitad de la gran tribulación han sido sacados, han salido y ahora están experimentando salvación. Otros experimentan como que la iglesia pasó toda la tribulación y han salido de la gran tribulación. Otros piensan que se trata de los que se han quedado en la gran tribulación, cristianos que se han quedado en la gran tribulación y que soportaron la gran tribulación y al final fueron salvados. Y yo les dije mi posición la semana pasada, pienso que no es así, que después de que la iglesia se arrebata no hay posibilidad de salvación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? Obviamente, como que la iglesia sale de la gran tribulación, de la mitad exactamente, y es arrebatada. Ahí sucede el arrebatamiento y la iglesia ya no está más. Ya no está para las trompetas ni está para las copas de ira, que sucede en el segundo bloque de la gran tribulación. Entonces, como se puede ver, esto sucede entre el sexto y el séptimo sello. La gran multitud que vio Juan
que hemos mencionado son los creyentes que fueron arrebatados a la mitad de la gran tribulación, que, como sabemos, durará 7 años. Luego de ello, con la segunda mitad suceden otros acontecimientos que mencionaremos a continuación. Finalmente sucede el séptimo sello, ¿no? En la primera mitad. Y ahí termina, digamos, la mitad de la gran tribulación. El arrebatamiento ya hemos mencionado, ¿no? En la segunda mitad, ¿qué está pasando? En esta segunda mitad se tocan a su vez las 7 trompetas. La iglesia no va a estar acá, así es que usted no se estremezca al oír. No se estremezca. Dice, primera trompeta, el granizo y fuego mezclados con sangre son arrojados a la tierra. Se quema un tercio de los árboles en el planeta y toda la hierba verde. ¿Ah? Imagina un tercio del Amazonas quemado. ¿Mm? Un tercio de la hierba verde quemada. O sea, en términos de hoy, será un desastre ecológico, bueno. Hoy se habla mucho de la ecología. ¿Mm? Un tercio de los árboles de todo el planeta son quemados y la hierba verde también. Segunda trompeta. Se salta algo así como una gran montaña ardiendo que se sumerge en el mar y acaba con un tercio de toda la vida marina y los barcos. Una gran montaña ardiendo, probablemente, como dije también anteriormente, un meteorito o un volcán, no sabemos, se sumerge en el mar y acaba, una vez más, un tercio, como en el caso anterior, un tercio de toda la vida marina. ¿Ah? Ahí los peruanos vamos a estar de malas, ¿no? Nos gusta mucho el ceviche a los peruanos. Bueno, ya no vamos a estar, por lo menos la iglesia ya no va a estar aquí, así es que no nos preocupa mucho si se acaba un tercio de la vida marina. El pulpo, para hacer el chicharrón de pulpo, ¿ah? La corvina, El pescado tiene bastante alimentación, así que así es. sin pescado Pero no será se... acabado un tercio en la segunda mitad de la gran tribulación. Un tercio de los océanos se convierte en sangre. Wow. ¿Ah? Tercera trompeta. Una gran estrella llamada Genjo cae a la Tierra y envenena un tercio de las aguas del planeta, ¿no? Las aguas dulces del planeta, ¿no? Ríos, manantiales. Los hombres morirán de beber su sabor amargo. ¿Mm? Se malogra el agua. Decían antes que la guerra del futuro era por el agua, ¿no? Probablemente sí, porque mira, va a faltar el agua. No es que se estropea un tercio del agua del planeta. Un tercio es mucho, ¿eh? Es mucho. No hablamos del Perú, no hablamos de Argentina ni de Brasil, hablamos de todo el planeta. Cuarta trompeta, una tercera parte de la luz que proviene del Sol, la Luna y las estrellas se oscurece, pues ellos son golpeados. Esta catástrofe causa completa oscuridad por un tercio, por el tercio de un día, durante el día, incluso a través de las horas nocturnas. Nuevamente, una tercera parte de la luz, o sea, ¿cuánto nos dura el sol? Pues, ¿no? Depende de la estación, ¿no? En verano nos usa 12 horas, ¿no? Pero ahí redúcele un tercio, o sea, 4. Serían 8 horas de sol por día. 8 horas de sol por día, nada más. Y en el invierno, mucho más. Quinta trompeta. La quinta trompeta es el primer ay de 3. Una estrella, probablemente un ángel, cae del cielo a la tierra, abre el pozo del abismo y sube humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscurece el sol y el aire por el humo del pozo. Sexta trompeta. Este es el segundo ay, donde 4 ángeles son liberados de sus ataduras junto al gran río Éufrates. Séptima trompeta. El sonido de la séptima trompeta señala el tercer ay. Este es el sonido de la trompeta final y del ay final. Se oyen voces en el cielo que dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí termina en la séptima trompeta. En la séptima trompeta termina la gran tribulación. Pero también hay más, ¿no? El anticristo, en la segunda mitad, como vimos la semana pasada, ordena a los moradores de la tierra que sean marcados en la mano derecha o en la frente. ¿Qué más? Sucede la abominación desoladora, profetizada por Daniel 9:27 y ratificada por Jesús en Mateo 24:15 y 16. O sea, va a profanar el templo. Va a profanar el templo el anticristo, porque el templo ya está reconstruido.
¿Qué más hay? Dijimos, no hay que olvidar a Israel. Sucederá la persecución de los judíos, y eso está en Apocalipsis 12, 1 al 6. Esto sucederá en la segunda mitad. ¿Qué más? Van a aparecer, en realidad la segunda mitad está muy cargada, porque cosas terribles, la iglesia ya no está. Aquí aparecen en la segunda mitad los dos testigos, ¿no? Cumplen un ministerio profético de testimonio. Ellos operarán durante toda la segunda mitad de la gran tribulación, hasta que son muertos y resucitan después de 3 días y medio, ¿no? Resucitan y ascienden a los cielos, ¿no? Eso prediqué el Profe, domingo. una pregunta. Sí, adelante. Creo que los 4 ángeles ya han sido desatados ya. ¿Cuál? Creo que creo que ya va el tercer ángel, creo que ya el cuarto, no sé cuál, que ya va a ser el Éufrates, Ah, que ya va a ser desatado, ¿o no? ¿Ha sido s- desatado o no? mira, pienso que no todavía. Ahí yo sé que hay muchas interpretaciones, hay muchas formas de ver, ¿no? La escatología. Pero recuerden que primero, para la gran tribulación, tiene que aparecer el anticristo. O sea, la tribulación empieza con la aparición del anticristo, el cual todavía no apareció en la historia, porque no se firmaba todavía ese tratado de paz con muchos. Y después de eso recién empiezan a suceder primero los sellos, luego las trompetas y luego las copas de ira. ¿Ya? Muy bien. Casi al final aparecen las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. O sea, esto ya es así, literal, ira. La ira de Dios se derrama sobre la gente que está, o sea, sobre el mundo, todos los que han sido marcados por la bestia. O sea, la iglesia ya no está acá, pues. Primera copa, se derrama sobre la tierra y afecta a la gente que tenía la marca de la bestia y oraba a su imagen. Segunda copa, se derrama sobre el mar y muere todo ser vivo que habita en él. ¿Ah? Antes murieron un tercio, ¿no? Ahora muere todo ser vivo que habita en el mar. ¿Mm? Con razón que el mar ya no existe, ¿no? El mar ya no existe. Me parece que en el milenio no existe, en el estado eterno mucho menos existe el mar. El mar ya no existía más. Parece que aquí se le infiere un golpe mortal al mar. Tercera copa, se derrama sobre los ríos y sobre las fuentes las aguas, y estos se convierten en sangre una vez más. ¿Ah? Cuarta copa, se derrama sobre el sol, al cual fue dado el poder para quemar a los hombres con fuego. Wow, esto sí es ira de parte de Dios. Quinta copa, se derrama sobre el trono de la bestia y su reino se cubre de tinieblas. Bueno, aquí Dios está infringiendo su ira sobre la bestia directamente, que también va a ser objeto de la ira de Dios. Sexta copa, se derrama sobre el gran río Éufrates y el agua, perdón, de este, o sea, del río Éufrates, se va a secar. Séptima copa, se derrama por el aire y sale una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, hecho está. Probablemente aquí está terminando ya la gran tribulación, porque viene Cristo. ¿Qué más está sucediendo? La caída de la gran Babilonia, la conversión de los judíos van a experimentar conversión y Dios vendrá, el Señor vendrá, perdón, por ellos y lo aceptarán como el Mesías. Finalmente terminará con la segunda venida del Señor, eso está descrito en Mateo 24, 29 al 30 y el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, ¿no? Entonces, ¿en qué momento terminará? Eso estamos mencionando. Eh, Terminará con la derrota del anticristo en la segunda venida del Señor. El Señor vuelve con su ejército de ángeles, montado sobre un caballo blanco, apresará a la bestia o anticristo y también al falso profeta. Al derrotarlos terminará la gran tribulación y nos aproximaremos a ingresar al milenio. O sea, viene otra época diferente. Después de la gran tribulación sucede el milenio, 1000 años de paz. Yo soy premilenialista, entonces creo en un milenio literal de 1000 años. ¿Ya? Los amilenialistas creen en un milenio que ya está presente entre nosotros, ¿no? Los premilenialistas creemos que recién va a suceder. Todavía no se ha hecho presente en la historia el milenio. Vamos a ver los siguientes pasajes.
para entender en qué momento termina la gran tribulación. Dice Apocalipsis 19, 11 al 13 y del 19 al 20. Dice así: inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Son palabras de Jesús. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es lo que llamamos también la segunda venida, ¿no? Que sucede al final de la gran tribulación. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ahora vamos a Apocalipsis. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Juan dice, ¿no? ¿Se acuerda? En Apocalipsis vi un cordero como inmolado. O sea, Jesús en el estado eterno va a mantener sus heridas como un testimonio perpetuo de que Él es el cordero que se entregó, se sacrificó por nosotros. Él es el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Porque Juan lo vio a un cordero como inmolado, como un cordero que tenía sus heridas. Y acá Juan también está diciendo que estaba vestido con ropa teñida de sangre. Y esa ropa teñida de sangre es un testimonio perpetuo de que Jesús derramó su sangre por nosotros para salvarnos. En el estado eterno llevará ese testimonio de manera perpetua de que Él nos ha salvado por su sangre derramada en la cruz. Qué maravilloso, ¿verdad? A mí no sé, me emociona mucho esto. Saber que Él mantiene ese testimonio perpetuo de que entregó su vida por nosotros. Y yo creo que nuestro corazón se va a hinchar, hermanos, de gratitud, de amor. Y cuando veamos su ropa teñida en sangre, diremos, Él me salvó. Él y solo Él derramó su sangre por mí, que habiendo yo sido un pecador extremo, un pecador sin posibilidad de salvación, sin embargo, Él derramó su sangre por mí, ¿no? Entonces me estremece este pasaje, me alegra, me causa, no sé, muchas sensaciones, un deseo de adorarle, un deseo de gratitud hacia Él. Y su nombre es el Verbo de Dios, sigue diciendo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y de sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso también hablamos la semana pasada, ¿no? El final del anticristo es lanzado vivo al lago de fuego de azufre, vivo. Entonces, termina con la venida de Cristo y a la vez en su venida el Señor apresa a la bestia o al anticristo y lo lanza al lago de fuego y lo lanza vivo. ¿Mm? Ahí termina la gran tribulación y, como les dije, se apertura un nuevo momento en la historia escatológica que se llama el milenio. Ahora, se debe reconocer que hay varias posturas, ¿no? Interpretaciones. Yo siempre le he dicho desde el inicio del curso, ¿ya? Porque de pronto usted va a leer un libro, yo también les estoy enviando libros por el grupo, o va a escuchar otro maestro y va a tener otro punto de vista. Entiende usted que la escatología no es uniforme. La escatología es muy variada, la escatología es multicolor. No existe un solo color, o sea, una sola interpretación. Hay muchas interpretaciones. Yo creo que tenemos todas las piezas y nuestro problema es al poner todas las piezas juntas y a veces como que no nos cuadra. Y la única manera de hacer que todas las piezas escatológicas nos cuadren es asumiendo una de esas posturas, ¿ya? O sea, el premilenialismo dispensacional, el premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo.
No hay otra manera de poder poner todas las fichas en orden. Vamos a hablar un poquito, y con esto ya casi vamos terminando, de pretribulacionismo. ¿Qué está diciendo el pretribulacionismo con respecto a la gran tribulación, con respecto al arrebatamiento y la venida del Señor? Los premilenistas y pensionalistas son los que sostienen que el arrebatamiento se dará antes de iniciarse la gran tribulación. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3:10? Que viene del tiempo de la prueba, el cual el Señor nos librará. Ellos colocan ese pasaje de Apocalipsis 3:10 para decir, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque Cristo viene antes de que empiece la gran tribulación, basados principalmente en Apocalipsis 3:10. Pero yo les mencioné otro tipo de interpretación, más bien que ese pasaje sostiene que vamos a pasar la prueba, solo que Él nos va a librar, o sea, nos va a preservar durante la prueba. ¿Ya? Entonces, eso dice el pretribulacionismo. Seguro usted va a escuchar a un tipo de predicador, o a algún maestro, o va a leer algún autor, y va a tener este punto de vista. Generalmente suceden entre los dispensacionalistas, ¿ya? Entiéndalo bien, porque no va a decir usted, no, a mí me enseñaron de esta manera, o el pastor que está enseñando, o el profesor que está enseñando, y a mí me dijeron de otra manera. Entienda que la escatología es multicolor, es muy variada, no es monolítica, no es uniforme, ¿ya? El mesotribulacionismo es una variante del premilenialismo histórico. Ellos, como es el caso del autor de este curso, creen que la iglesia es arrebatada a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio. Aquí surge una dificultad, ¿no es cierto? Pues el premilenialismo histórico sostiene que Jesús vendrá al final de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo hacemos los mesotribulacionistas con esto de que Jesús viene al final de la gran tribulación? ¿Sí creen los mesotribulacionistas que Jesús viene al final de la gran tribulación? ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, lo que creemos los mesotribulacionistas es que la iglesia es arrebatada cuando Jesús viene llamando desde las nubes a la iglesia, a la mitad de la gran tribulación. Llama a los creyentes salvos, ¿no? Desde las nubes, sin que esto signifique la segunda venida, porque no toca tierra, digamos. Donde llegará, en la segunda venida sí va a llegar a tocar tierra, exactamente en el Monte de los Olivos, ¿no? En Hechos 1:11, los ángeles le dijo, no, varones galileos, ¿no? ¿Qué miráis, no? Así como partió, así volverá a venir. ¿Mm? Al Monte de los Olivos en Jerusalén. El pasaje que lo sustenta es Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Esto lo leí la semana pasada. Lo vuelvo a leer. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Este encuentro sucede en las nubes. Recibimos al Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, ahí sucede el arrebatamiento. Creo yo, porque soy mesotribulacionista, aquí está sucediendo. Esto es una escena del arrebatamiento. Pero la segunda venida es al final de la gran tribulación, donde Jesús viene ya con su ejército de ángeles, ¿no? Y se posa en tierra, ¿no? Pablo sugiere que los creyentes son llamados, y al oír ese llamado sucede la resurrección de los muertos en Cristo, y luego la transformación en un abrir y cerrar de ojos. Eso está en 1 Corintios 15:52 también, ¿no? Los que han quedado vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? O sea, en un instante de tiempo, o un átomo de tiempo, como dice el griego, ¿ya? Para los mesotribulacionistas, esto está ocurriendo a la mitad de la gran tribulación. Esto, mencionado en 1 Tesalonicenses 4:17, esto es en realidad el arrebatamiento, está sucediendo a la mitad de la gran tribulación. Pero hay otro punto de vista que es el post-tribulacionismo. Los premilenaristas históricos son los que creen que la iglesia es arrebatada al final de la gran tribulación, cuando Cristo vuelve por segunda vez. Esto quiere decir que la iglesia atravesará los 7 años de la tribulación de extremo a extremo. O sea, la iglesia va a experimentar. ¿Cuál es mi problema con ellos? Mi problema es las copas de ira. Yo creo que Dios no puede desatar la ira sobre su iglesia. Los puede probar, sí, como constantemente somos probados, aunque la gran tribulación es una prueba extrema. Los puede probar, pero sin duda, eh, pensar de que la iglesia va a atravesar los 7 años de la gran tribulación, o sea, va a experimentar las copas de ira,
Me parece, según mi punto de vista, eh, que no es totalmente acertado, según mi punto de vista. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Digamos que hemos terminado con el material. Hemos tratado, entenderán ustedes, de hacer encajar todo en No una hay sola ninguna lección. pregunta. No Ciertamente hay no es ninguna fácil, porque hablar solamente de las copas de la ira tomaríamos no sé cuántas noches, ¿no? Pero hemos tratado de colocar ahí todo lo que es necesario conocer a fin de que, digamos, podamos tener los hechos principales, ¿no? De una manera sumarizada, de una manera resumida, ¿no? Que están aconteciendo en la gran tribulación. ¿Alguna pregunta, algo? Como les dije, esto no es una manera de entender la escatología. Hay muchas maneras de entenderlo, por lo menos 4 escuelas diferentes, ¿no? Pero lo que sí creo es que para entender la escatología tenemos que colocarnos en uno de esos 4 sistemas. Si no, es muy difícil colocar todas las fichas del rompecabezas y verlo completo. ¿Ya? No sé si Ya. alguno tiene alguna pregunta o algún aporte. Pastor, buenas Sí, noches. adelante, Kelly. Ya, la hermana Kelly de Moquegua. Ujú, Pastor, le quería estar, usted dice que la gran tribulación va a durar 7 años, pero ujú. esta se divide en dos partes, Sí, dos mitades, digamos. medio donde van manifestados los sellos, ¿no? Ujú. Y en la segunda parte ya las trompetas, Y las copas, ajá, de ira. ¿cierto? Ya, sí, ajá, a los 3 años y medio, en la mitad, es donde se manifiesta ya el anticristo. Sí, en realidad aparece al inicio, pero como un personaje político, ¿no es cierto?, muy carismático, pero en la segunda mitad se manifiesta, digamos, devela su verdadera Ya como lo que agenda, es. ajá, su verdadera Ah, naturaleza, ¿no? S- ya. eh, Pastor, entonces quiere los cristianos lo vamos a conocer al anticristo como un poco más, ¿no? lo vamos a conocer, pero no en esa faceta de profanador del templo, como el inicuo, el hombre despreciable, que hay varios nombres que él lleva, ¿no? Probablemente lo vamos a conocer como Claro. un político, pero nosotros, como tenemos la revelación de Dios, nos vamos a dar cuenta, más o menos, este es el anticristo. No vamos a estar en la Ah, absoluta ya. ignorancia. Ujú. el ¿Ya? antimasía. ¿Cómo? Esa era mi pregunta. Ah, ya, ok. Esa era mi pregunta. Gracias, Pastor, sí, Kelly. Gracias tengo por una preguntar. pregunta. Ujú. Pastor, ¿me Ya. escucha? ¿Alguna pregunta más? Pastor, tengo una pregunta. Adelante. Mm, eh, yo había escuchado la tribulación y la gran tribulación, Ujú. como la clase pasada lo mencionaron. Ya. Entonces entiendo que la tribulación es estos 3 años y medio previos, o sea, que Primero, usted sí. lo La llama. primera mitad, algunos le llaman la tribulación, y a la segunda mitad, algunos le llaman la gran tribulación. ¿No? Ah, ok. O sea, son, Ujú. digamos, son formas de llamarle, ¿no? O sea, porque algunos dicen la iglesia no puede experimentar la gran tribulación. Claro, yo sostengo que esos 7 años se llama la gran tribulación. Son formas de llamarlo nomás, ¿no? Y que Mm, lo que la iglesia definitivamente no va a experimentar son las copas de ira y las trompetas, mm, ¿no? Por lo que ustedes han visto, o sea, es mucho dolor lo que viene. Pero sí. los 6 primeros sellos es un dolor, pero no es tan extremo como lo que viene con las trompetas y con las copas de la ira, ¿no? Ujú. Gracias, pastor. Según lo que yo les he mencionado, es un tiempo de prueba, ¿no? Para la iglesia, ¿no? Es un tiempo de prueba. O sea, el propósito de la mitad de la gran tribulación no es herir a la iglesia, no es que Dios desate la ira sobre la iglesia, porque Dios va a hacer todo lo contrario, va a proteger a su iglesia, pero es necesario que, digamos, la iglesia experimente la prueba final de todos los tiempos.
cómo se prueba el oro, ¿no? La gran prueba de la fe, de nuestra fe. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguno? Bueno, entonces creo que vamos a terminar aquí. Les agradezco la atención. A todos los que son de Tacna, un feliz día.